etapa intermedia, medios de prueba y teoría del caso. Continuamos. Distingamos entre los siguientes. Dentro de las formalidades esenciales tenemos que conocer esto. Y destacamos. Órgano de prueba. La persona que presenta, que suministra la prueba al órgano jurisdiccional. ¿Sale? Le hacemos el conocimiento de la prueba al juez para que sea objeto de análisis, para que sea objeto de valoración. ¿Se entiende? Aquí podríamos tener como órgano de prueba al fiscal del Ministerio Público. Tenemos a el asesor jurídico de la víctima u ofendido y tenemos a la defensa. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Medio de prueba. Es el modo o acto por el cual se hace el conocimiento verdadero. Se le da valoración a el dato de prueba que ha sido presentado por el órgano de prueba. Muy bien. Debe el objeto de la prueba algo que relaciona con la verdad que se está buscando. Acuérdense la importancia de la prueba. El Ministerio Público con la prueba pretende demostrar que los hechos constitutivos por el sujeto activo constituyen la comisión de un hecho que la ley señala como delito. El objeto de la prueba para defensa es desvirtuar la teoría del caso que está presentando el Ministerio Público y determinar la no responsabilidad penal de la persona que está representando. ¿Cuál es el objeto que yo tengo para la presentación de esa prueba? Muy bien. Verifiquemos esto, estimados maestros. Este es un punto importante. ¿Cómo se constituye? Lo primero que tenemos aquí, antes de llegar a esos puntos, es un indicio. Llega el investigador fáctico y lo verifica. Llega el investigador fáctico y de alguna manera decide hacer la cadena de custodia correspondiente, hacer el resguardo y presentarlo al Ministerio Público para que la estudie, para que la analice, para que en conjunto de los servicios periciales como investigador científico, pues hagan el análisis correspondiente y después de ello determinen si este dato de prueba lo integran a una carpeta de investigación, porque hasta cierto punto tiene relación con los hechos que constituyen la comisión de una conducta típica antijurídica, culpable y punible. Muy bien. Entonces, cuando lo incluimos, este es un dato de prueba. Estamos hablando de la etapa de investigación. Ya la presento en mi escrito de acusación. Ya solicito que sea objeto de admisión o inclusive, ¿por qué no?, solicitar su exclusión, pero se abre debate. Y si el juez en etapa intermedia la admite, vamos a hablar del medio de prueba, que va a ser un medio de conducción bajo la cual el juez en la etapa de juicio oral pretenden llegar a una verdad. Con esa prueba desahogada, con esa prueba valorada, pues bueno, ahora sí le damos el nombre de prueba. ¿Se va viendo, maestros? Vamos desarrollando todo este desarrollo, todo este contenido temático. Entonces, datos, medios de prueba y la prueba. Esta es la conducción. Referencia a un contenido determinado que aún no se presenta al órgano jurisdiccional. Aún no. Pero ya obra mi carpeta de investigación. Ya la presento al órgano jurisdiccional. Ya lo ofrezco.
Es un medio de información, es una fuente que permite reconstruir los hechos constitutivos de un delito y bueno, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, se van a presentar ante un juez de control para que el juez valore si es objeto de admisión o en su caso es objeto de exclusión. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Y la prueba. Ya hablamos de conocimiento cierto, hablamos de un conocimiento que ha sido presentado como medio de prueba y ha sido objeto de desahogo. Por lo tanto, ya le damos una valoración, ¿sale? Y esa valoración va a ser la pauta bajo la cual el tribunal de enjuiciamiento en su momento dictará una sentencia. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ok. La carga de la prueba. Pues bueno, principalmente la va a tener el Ministerio Público que deberá de demostrar que la conducta del sujeto activo constituye la comisión de un hecho delictivo. Y asimismo la coadyuvancia si quiere demostrar la responsabilidad penal del sujeto activo del delito. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto, estimados maestros. Decimos, valoración sistemática de la prueba. No hay prueba tasada. De conformidad con el artículo 20, apartado A de la Constitución, en su fracción segunda y del 259, párrafo segundo, 265 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo el principio de sana crítica y libre valoración en base a lo desarrollado durante el juicio, el juez va a dar una valoración a la prueba de conformidad a su leal saber y entender. Y ese va a ser el alcance que va a tener la prueba y va a ser la base bajo el cual el juez, el tribunal de enjuiciamiento, dictará su sentencia. Recuerden que hay requisitos de fondo y hay requisitos de forma. La forma, pues todos los requisitos que requiere nuestra sentencia, ¿verdad? En ese supuesto, pues, hablamos de los elementos, de los antecedentes, de los considerandos, de los resultandos, de los puntos resolutivos, y los de fondo implicarían la congruencia, la exhaustividad, no dejar ningún elemento de analizar, porque estos son los que van a darle fortaleza a la resolución que emita el órgano jurisdiccional. ¿Se entiende, compañeros? Principios de la prueba. A ver, ahí vamos. Decimos, primer punto, estimados maestros, destacamos la licitud o legalidad de la prueba. Artículo 20, apartado A, fracción 9 de la Constitución y artículo 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Formalidades esenciales del procedimiento, debido proceso, la relación de la prueba con la litis, la licitud de la prueba se ofrece en tiempo y en forma, la prueba se obtiene sin afectar derechos fundamentales de las partes, la prueba no vulnera derechos humanos, la prueba no es contra la moral y las buenas costumbres. Bueno, la licitud o legalidad de la prueba. ¿Se entiende? Formalidades esenciales del procedimiento. Due process, debido proceso. Seguimos con el siguiente punto. Liberalidad. Artículo 20, apartado B, fracción 1 de la Constitución y artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de esa liberalidad hablamos de la legalidad.
¿sale? Las pruebas que autorice el Código Nacional de Procedimiento Penales, las pruebas que se ofrezcan en tiempo y en forma, la cuestión que tenga relación con la litis y que de alguna manera no vayan en contra de la moral y las buenas costumbres y demás cuestiones que afectarían su legalidad. Todas aquellas pruebas que estimen conducentes para demostrar los hechos constitutivos del delito por parte del Ministerio Público, todo aquello que sea para desvirtuar la teoría del caso que presenta el Ministerio Público por parte de la defensa. ¿Se entiende, compañeros? Su oportunidad para su presentación. Artículo 20, apartado A, fracción 3 y el artículo 358. Su oportunidad durante la celebración de la audiencia intermedia. Ya se presentó en el escrito de acusación, ya se presentó en el escrito de acusador coadyuvante, ya se presentó en el escrito de contestación de la acusación o cuando se tuvo la oportunidad de presentar la acusación en la audiencia intermedia. ¿Se entiende, compañeros? O también el tema de la prueba anticipada, que se tuvo que desahogar con antelación de conformidad con las causas que vamos a ver un poco más adelante, compañeros. La valoración de la prueba, ¿sale? Artículo 20, apartado A, fracción 2 de la Constitución y artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ya verificamos el tema que va a tomar en consideración el Tribunal de Enjuiciamiento, la libre valoración y la sana crítica, quitando el tema de la prueba tasada. Muy bien. Ok. Debate probatorio. ¿Cómo vamos a verificar esto, compañeros? Porque la prueba se ofrece, pero va a haber objeto de debate y en su momento se solicitará la exclusión de la prueba. Verificamos estos puntos. Empezamos. Punto número 1. La prueba se obtuvo lícitamente. Abrimos debate. Localización, aseguramiento y traslado. ¿Qué crees? Aquí, dentro de tu informe policial, no me acreditas la inmediatez. Aquí no me informas dónde se localizó la prueba. Aquí no se hace mención sobre el aseguramiento que tú tomaste sobre la prueba y por lo tanto esa prueba se encuentra contaminada. Por lo tanto esa prueba es ilícita. Por lo tanto con esa prueba no puedes acreditar estos supuestos. El traslado de la prueba. ¿Cómo se realizó? Se abra debate. ¿Cómo se obtuvo? ¿Cómo se realizó la cadena de custodia? Ya verificamos lo que ocurre dentro de la cadena de custodia, compañeros. Y en ese sentido, pues requerimos necesariamente que se cumplan con las formalidades que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Se va entendiendo, compañeros? Esto es un tema importantísimo porque el objeto en particular dentro de esta cadena de custodia, pues de alguna manera es la preservación de los elementos que en su momento van a presentarse ante un tribunal de enjuiciamiento y esto sea objeto de valoración. El escenario, la incautación correspondiente, el examen, el análisis, la recolección, el archivo, la custodia y su posterior presentación ante el órgano jurisdiccional. ¿Cómo incorporamos esa prueba? ¿Sale? ¿Cómo la vamos a presentar como un medio de prueba? Su ofrecimiento. Todo esto entra a debate, compañeros, en primer lugar, en el elemento de la licitud. ¿Se entiende? La incorporación de la prueba en el momento procesal oportuno. Estimados maestros, la cuestión de que hubiésemos tenido la oportunidad de presentarla en el momento procesal oportuno, que se realizó el descubrimiento probatorio, de no realizarlo, pues bueno, dar la oportunidad de que dicho descubrimiento probatorio se lleve a cabo. Después verificamos la pertinencia de la prueba, que la prueba sea idónea, que la prueba sea suficiente para demostrar
los hechos que son constitutivos de esta carpeta de investigación para demostrar la exclusión de responsabilidad penal por parte del imputado, para demostrar en su caso la responsabilidad penal del imputado en la comisión del hecho que la ley atribuye como delito. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Seguimos y destacamos, compañeros, el tema de los medios de prueba que se van a poder incorporar a este proceso penal para objeto de desahogo, para objeto de que el tribunal de enjuiciamiento dicte su sentencia. Prueba testimonial, artículo 360 al artículo 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Prueba pericial, artículo 368 al artículo 370 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Declaración del acusado, artículo 377 al artículo 379 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La prueba documental, 380 al artículo 387 y otras pruebas que se encuentran del artículo 389 al artículo 390. Vamos a desarrollarlo rápidamente, compañeros. Es muy sencillo cómo se va estudiando esto. Empezamos con la primera prueba, que es la testimonial. Personas que estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos, que de alguna manera les consta con sus sentidos, que lo percibieron, que de alguna manera es un punto distinto a la víctima o ofendido, porque realmente la víctima o ofendido tienen pues hasta cierto punto un interés material. Entonces requerimos una voz imparcial, una voz que pudiera percatarse de estos hechos. En este caso vamos a verificar que estas manifestaciones que se realizan, compañeros, pues de alguna manera ayudan a dar cierta certeza a los hechos que señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, a lo que señala la víctima o ofendido en su escrito como acusadores coadyuvantes, o también en el caso de la contestación a la acusación. Podemos tener testigos que le constaron los hechos porque estuvieron presentes, porque los percibieron con sus sentidos, o que de alguna manera lo escucharon. Alguien les comentó, se enteraron. ¿Se entiende, compañeros? Por supuesto que si tiene una mayor valoración, serían los testigos presenciales por encima de los testigos que alguien les contó. Pues por ahí se enteraron, ¿verdad, compañeros? Continuando con las pruebas periciales, recuerden situaciones, acontecimientos de la naturaleza, carácter de técnico, carácter científico. Si hablamos de carácter técnico, hablamos de peritos legos, y si hablamos de científicos, hablamos de peritos doctos. ¿Sale? Cuando hablamos de doctos es que requieren, compañeros, de cierta, pues de un conocimiento científico, de una profesión, de un certificado que le da esa atribución. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Por eso hablamos que en ese sentido, compañeros, pues verificamos el tema de que lo que buscamos es llegar a una verdad, ¿sale? No somos conocedores de todas las ciencias, requerimos el auxilio de ciencias auxiliares que van a hacer convicción, van a hacer de convencimiento al órgano jurisdiccional y de alguna manera van a desentrañar de alguna manera el alcance de una prueba. Por eso es muy importante las pruebas periciales. Algunas pruebas periciales que podemos presentar, solamente por mencionar algunas, por ejemplo, es el tema de balística forense, el tema de química forense, peritajes en incendios y explosiones, el tema de evaluación de objetos, evaluación de bienes muebles, de bienes inmuebles, el tema de odontología forense. Por ejemplo, con una prueba de odontología forense se determinó la responsabilidad penal del asesino serial Ted Bundy en los homicidios que cometió durante los 70s y 80s en varias facultades en los Estados Unidos, ¿verdad? El tema de la medicina forense, el tema de
datiloscopía, la recolección de huellas, el tema de grafoscopía también, otra prueba pericial, la documentoscopía sobre los documentos, sobre las impresiones que obran los documentos, pericial en psicología, pericial criminalística en campo, pericial mecánica de hechos, etcétera, etcétera. Solamente por mencionar algunos, compañeros. Por supuesto que no pretendemos mencionar todo. Sería, pues, de alguna manera muy complicado llegar a ese punto. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, seguimos y destacamos, a grosso modo, que tenemos también la prueba documental y su incorporación. Documentales públicas, documentales privadas. El objeto de la documental, pues de alguna manera tiene que confirmar los hechos señalados en la acusación, confirmar los argumentos de la defensa, negar los hechos o argumentos de la defensa, negar los argumentos de la acusación, etcétera, etcétera. La documental pública principalmente demanda de autoridades que pueden ser jurisdiccionales, que pueden ser administrativas, ¿sale? Que pueden ser legislativas, inclusive algunas autoridades que el Estado les da fe pública, como en el caso de los peritos, corredores, de los testigos, de los notarios, corredores públicos, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Las documentales privadas, pues son las que obran en poder de las partes, pero cumpliendo con las formalidades que hemos señalado con antelación. Muy bien. Otras pruebas tenemos la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Artículo 20, apartado B, fracción 2 de la Constitución y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señor juez, de todo lo que usted vea que se desarrolló en este juicio, que sea de interés para mi parte, el que represento, y que de alguna manera pues pueda ser favorable a mis intereses, le pido, señor juez, que usted lo tome en consideración. Así también el tema de la instrumental de actuaciones que se contemplan en los artículos 41, 45, 50, 60, 61, 320 y artículo 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien, estimados maestros, llegando a un punto ya prácticamente de punto de cierre de esta unidad, destacamos la exclusión de los medios de prueba. ¿Por qué se excluye la prueba? Vamos a ver. Se excluyen porque esa prueba no es útil para el esclarecimiento de los hechos. No tiene relación con mi teoría del caso. No relaciona los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que constituyen mi teoría del caso. No es importante, compañeros. No se refiere a actos derivados de la investigación. Es una prueba dilatoria. ¿Por qué? Porque es una prueba sobreabundante. Resulta que 50 personas percibieron los hechos. ¿Para qué requerimos a las 50? A lo mejor sería suficiente con que 5 personas, o 3 personas más bien, comparecieran, ¿verdad? 50 la percataron, pero sería sobreabundante que hiciéramos comparecer a las 50, ¿verdad? ¿Vamos bien? No sé si tenían por ahí alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Impertinentes, pues porque no tienen relación con la litis, porque de alguna manera, pues la importancia que se desahogue, pues no tiene ninguna relevancia para que el tribunal de enjuiciamiento emita una sentencia. O son innecesarias, pues porque no pretende, no demuestra ningún hecho que sea relevante para la ciencia penal. Si se obtiene la prueba violando derechos fundamentales, solicitaremos su exclusión. Oye, ¿qué crees? Que obtuviste la prueba en el domicilio del sujeto activo, pero no lo hiciste a través de una orden de cateo. Como consecuencia, la prueba
es ilícita. La prueba vulnera derechos fundamentales. La prueba ha sido ya declarada nula, ¿sale? Carece de cualquier validez y contraviene las disposiciones sustantivas y adjetivas de la materia, por lo tanto no va a ser objeto de desahogo en juicio oral. Solicitaremos su exclusión. También se menciona el tema de la prueba anticipada. Se desahoga antes de que se celebre la audiencia de juicio oral, ¿sale? En este caso se van a ofrecer los registros que se hubiesen obtenido durante su desahogo. ¿Por qué supuesto se establece el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se desarrollará la prueba anticipada? Destacamos, va a ser practicada en presencia de un juez de control. Seguimos con el principio de inmediación hasta en la prueba anticipada. La solicita cualquiera de las partes: Ministerio Público, el acusador coadyuvante, la defensa. Se exponen razones en la que el testigo, pues de alguna manera no podrá desarrollarla en la audiencia de juicio, porque podría ser que se encuentre muy grave de salud y que de alguna manera tiene una enfermedad terminal que le va a impedir posiblemente llegar a la audiencia de juicio oral. Es un extranjero que a lo mejor en su momento pues estará fuera del país, o es una prueba que por su propia naturaleza pues se destruirá y por lo tanto debe ser desahogada con antelación. Y las razones de pérdida o alteración del medio probatorio, así como de su eficacia correspondiente. Por eso se va a solicitar pues que la prueba se realice, se desahogue con antelación a la celebración de la audiencia de juicio oral. Muy bien, siguiendo con la prueba, compañeros, y en este tema de las formalidades esenciales del procedimiento, llegamos a este punto. Lo destaco para ustedes. El tema de la prueba ilícita y la teoría del fruto del árbol envenenado. Ahorita lo mencionamos. Prueba ilegal, prueba ilegítima y prueba ilícita. Prueba ilegal. La obtención de esta prueba se hizo violando normas legales, preceptos legales, normas adjetivas. ¿Qué creen? No cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Qué creen? Se ofrece fuera de los plazos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué creen? No lo ofreció en el momento procesal oportuno. Se vulneran normas de naturaleza adjetiva. ¿Se entiende? Prueba ilegítima. La prohibición aparece en violación de una norma procesal. Es ilegítimo porque lo estás ofreciendo fuera de los plazos que establece la ley. Hay una prohibición para su presentación. Y la prueba ilícita, decimos, se obtiene en la fase de investigación, Policía de Investigación, Ministerio Público, cuando vulnera derechos fundamentales del acusado. Se violan sus derechos humanos. Y bajo ese supuesto, vamos a leer a Mateo 7:17, versículo del 17 al 20. Y dice lo siguiente: la prueba ilícita. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, nulidad. Así que por sus frutos los conoceréis. Si la prueba se obtuvo de manera ilícita, compañeros, esa prueba tiene una nulidad absoluta. Por lo tanto, no podrá ser objeto de desahogo cuando lleguemos nosotros a la fase de juicio
oral. ¿Se entiende? Por sus frutos lo conoceréis. Muy bien. Perfecto. Maestros, últimos puntos. Ya prácticamente llegando a la conclusión de su materia. Momentos procesales para la incorporación de la prueba. Punto número 1. Ofrecimiento del medio de prueba. ¿Dónde? Escrito de acusación. ¿Dónde? Acusación del coadyuvante. ¿Dónde? Contestación a la acusación. ¿Se abre? ¿Se entiende, compañeros? Hay un descubrimiento probatorio. Lo comentamos también. ¿Sale? Y en este momento también creo que se fortalece un poco el comentario que hizo la maestra Patricia, en el sentido de, bueno, entonces, ¿por qué me dicen que la debo presentar con antelación si la pude haber presentado cuando realizo la contestación de forma oral en la audiencia intermedia? Lo importante de aquí es cubrir con el tema de el descubrimiento probatorio. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Siguiente punto. Admisión o desechamiento. Se abre el debate probatorio. Ya verificamos por qué se tendría que excluir el medio de prueba. Su señoría, la prueba que presenta el agente del Ministerio Público es sobreabundante. Su señoría, la prueba que presenta el Ministerio Público es impertinente porque no tiene relación con la litis. Su señoría, la prueba que presenta el Ministerio Público es violatoria de derechos fundamentales en virtud de que se rompió la cadena de custodia. ¿Sale? Desahogo durante la celebración de la audiencia de juicio oral. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Perfecto. Bien. Compañeros, vámonos con el tema de la teoría del caso y veremos algunos criterios jurisprudenciales respecto a la teoría del caso. Teoría del caso tiene elementos fácticos, elementos jurídicos y elementos probatorios. Elementos fácticos, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Elementos jurídicos apoyados en normas sustantivas y normas adjetivas, tanto en los tres niveles: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Y elementos probatorios, todo lo que hemos señalado en el desarrollo de esta última unidad. Las características de mi teoría del caso es que es única. Si bien es cierto, va a adaptarse a la teoría del caso que presente mi contraparte y de alguna manera fortalecerla, pero tengo que partir de una única teoría. Si hago y parto de distintas teorías, lo que voy a presentar es de que mi teoría no va a ser creíble, ¿verdad? Va a carecer de esa fortaleza, va a tener puntos débiles. Tiene que ser sencilla. Mientras más sencilla, mientras más concreta, mientras más al punto sea la teoría, mejores elementos voy a poder acreditar. Por lo tanto, también se basa en silogismos lógicos, silogismos que yo puedo acreditar, y por lo tanto hablamos de que todo lo que presento en mi teoría del caso lo voy a demostrar. Por lo tanto, tiene que haber credibilidad en mi teoría del caso y sustentarse en elementos jurídicos suficientes y adaptarse a los elementos que presenten mi contraparte en esta controversia. Y este supuesto va a hacer que mi teoría del caso tenga mejores oportunidades de llegar a un buen resultado. Registro de jurisprudencia. Destacamos el 2006-728. La idea central de una teoría del caso versa en los hechos sobre la cual versará la participación de cada una de las partes procesales. Asimismo dice, la explicación de todo lo que es relevante
en este asunto que se está planteando. Dice este registro de jurisprudencia, es una hipótesis procesal. Es un ejercicio argumentativo de lo que nosotros vamos a demostrar ante el órgano jurisdiccional. Y por lo tanto, compañeros, mi teoría del caso destaca fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en cada caso en particular. Esto nos dice este registro jurisprudencial. Continuando con el análisis de este registro, nos señala, mi teoría facilita la organización de los medios de prueba en la respectiva presentación del juicio y los voy a correlacionar con los elementos fácticos y con los elementos normativos. Muy bien. Ok. Debido a la trascendencia del juicio, se considera que es una formalidad del procedimiento. Si no se observa, nos puede conllevar a la reposición del procedimiento. Si no se presenta una adecuada teoría del caso, es muy probable que el resultado no nos sea favorable. Si no presentamos las pruebas en el momento procesal oportuno, puede ser que pierda la oportunidad para realizar dicha actuación procesal. ¿Se entiende, compañeros? La teoría del caso, dice este criterio, lleva este análisis. Sin una teoría del caso, es un proceso que no tiene objetivos, que no tenemos un propósito, que no tenemos un orden de lo que pretendemos demostrar ante el órgano jurisdiccional. Destacando, la teoría del caso, ineficaz, ausente o imprecisa, llevaría a la emisión de actos de autoridad que considere el colegiado en amparo, ociosos, incongruentes, dilatorios y que hasta cierto punto puede presentarse violaciones procesales que pueden ser objeto de reparación del procedimiento. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Último punto de esta unidad, ya para llegar a la apertura de la audiencia y llegar a su conclusión. El tema de la duda razonable. Ok. Compañeros, cuando se emite una sentencia condenatoria, tiene que ser más allá de toda duda razonable. Si hay duda, resolvemos a favor del imputado. Se acabó. Una sentencia condenatoria tiene que ser más allá de toda duda razonable. ¿Está claro? Criterios jurisprudenciales para que los revisen en el registro de el Semanario Judicial de la Federación. Decimos, el escenario probatorio debe de sustentarse en pruebas de cargo y descargo. ¿Se entiende? En un sistema de contradicción y en una comprobación de la hipótesis presentada en mi teoría del delito, teoría del caso, destrezas de litigación. Como dice la maestra Viridiana, indubio pro reo, en favor del imputado. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Vamos bien con este primero, más allá de toda duda razonable. Segundo punto, que la acusación no solo se sustenta en pruebas de cargo, sino que tenemos que tener pruebas de cargo y descargo para fortalecer mi teoría del caso. Argumentos sustantivos. ¿Vamos bien? Ok. Las pruebas valoradas sean tomadas en su conjunto. Y en ese conjunto, el órgano jurisdiccional emite una sentencia de fondo y de forma. De fondo es congruente, exhaustiva, tomando todos estos puntos, más allá de toda duda razonable.
Toda duda razonable se presenta en las modalidades que mencionamos a continuación. Cuando confirman la hipótesis de la defensa total o parcialmente incompatible con la hipótesis de la acusación. ¿Hay dudas? Se acabó. Recuerdan, reitero, otro caso de la jurisprudencia americana. Caso O.J. Simpson. Se mencionó como un medio de prueba un guante que encontraron en la escena. Vamos a probarnos el guante. No le quedó el guante a O.J. Simpson. Ante la duda, tendremos que resolver a favor. Si el guante no calza, entonces tenemos que declarar la no responsabilidad. Cuando a través de las pruebas se cuestiona del descargo de se cuestiona la credibilidad de las pruebas, y estas pruebas no sustentan la hipótesis de la fiscalía. Duda razonable. Indubio pro reo, como mencionó la maestra Viridiana. Maestros, cerramos la audiencia intermedia, artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El tribunal competente, vamos a verificar que se le vamos en este momento a mandar todos los autos al tribunal competente para que ante este tribunal de enjuiciamiento se lleve a cabo la audiencia de juicio oral. Muy bien, se van a individualizar la individualización de los acusados. Vamos a presentar las acusaciones que serán objeto de juicio y las correcciones formales que se hubiesen realizado, ¿sale? Vamos a verificar los acuerdos probatorios que llegamos las partes en esta audiencia intermedia y, asimismo, los medios de prueba que fueron admitidos y los que fueron desahogados de manera anticipada. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Seguimos con el auto de apertura a juicio. En el punto número 6 destacamos los medios de prueba que van a desahogarse en su caso en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Las medidas que aseguren el resguardo de identidad de las partes, si así se consideran pertinentes, las personas que van a ser citadas a la audiencia de debate y las medidas cautelares que se le hayan impuesto al acusado. Muy bien, estimados amigos, esto cierra la etapa intermedia y inicia lo que es la etapa de juicio oral, que verificamos si ustedes van a explotar en su momento procesal oportuno. Rápidamente.